Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana pensamos para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Mariano El Requesén, te invitamos a quedarte con nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todas estas historias que te vamos a contar. Sobre cine, sobre libros recomendados. También vamos a analizar alguna obra literaria dentro de los clásicos. Para aquellos que recién se están conectando, te digo que también lo pueden hacer a través de la página web de la radio, que es www.difusorasoriano.com.uy, y también, días después, nosotros subimos el programa a YouTube, donde pueden volver a escucharlo. En segundos damos inicio al primer segmento de hoy y vamos a Expresión Viva, donde Sandra Rush, como lo he anunciado en el spot publicitario durante la semana, va a realizar la segunda parte de la increíble historia de Doña Celestina, la famosa curandera de Soriano que nació en Italia, en las Canarias, en las Islas Canarias, en el año 1870 y llegó a nuestro país, donde fue conocida por sus dotes de curandera y de vidente. Sandra Rush ha preparado un informe que creo que hoy culmina con la segunda parte. Una vida riquísima que quizá diera para hacer otro espacio más la semana que viene. Pero eso depende de Sandra y de cómo quiera hoy presentar el tema. Así que vamos a quedarnos esperando esta historia en la voz de Sandra Rush que nos va a cautivar. Ya nos dejó la semana pasada con un gran suspenso. Así que adelante, Sandra. Buenas noches, querida audiencia. Muchas gracias, Daniel, por ese pase afectuoso que cada sábado me haces. Y bueno, aquí un poco mejor de mi voz, vamos a seguir hablando, como les dije en el programa anterior, de Doña Celestina de Drable. Quienes creemos y quienes no, sabemos que Doña Celestina marcó un tiempo en la historia de su pueblo. Y también más allá, llegaban personas de Argentina, del resto del país, de lugares impensados, en busca de su poder sanador, con la esperanza puesta en ella. Celestina fue un ser muy especial por su entrega, su solidaridad. Ella quería hacer de este mundo un mundo mejor. Por eso ocupa nuestra expresión viva de hoy también. Como les dije, el material que les voy a compartir resulta de un ensayo cuyo autor es Dostin Armampilón, titulado Doña Celestina, la construcción de un mito popular. Dentro de todo lo que consulté, este material me pareció muy completo, que compilaba todo lo que se dice y lo que existe en documentos, que no son muchos, y bueno, aquí se los comparto. Y en el capítulo que habla de cómo es de los poderes de sanación y de curación, videncia y sanación, el autor nos dice lo siguiente: hay quienes aprecian el fenómeno con distancia y silencio, como ocultando su mirada racionalista. Otros, entre tanto, aseguran que poseía poderes. Indagando sobre el origen del nombre Celestina, el mismo es griego y su estricto significado es del cielo, lo que le aporta un sesgo de misticismo, ya que todo lo que la humanidad no ha logrado comprender lo ha adjudicado a este espacio multifuncional. Los relatos sobre Doña Celestina develan situaciones llamativas, incluso desde antes de su nacimiento. Su hermano Tomás Conde
contaba en su ámbito familiar que su madre, afligida por el desarraigo y asustada por el viaje en barco, oyó a su hija llorar en su propio vientre. Este hecho establece ciertas dudas, ya que su acta de matrimonio indica que había nacido en Islas Canarias y no en Uruguay. Tal cual hubiese acontecido si este relato fuera fidedigno, o en caso contrario, deberíamos considerar algún error en la declaración del documento. Otros testimonios aseguran que tenía una imagen en el paladar. Si bien a muchos le genera reparos y no se atreven a confirmarlo, hay quienes incluso señalaron que se trataba de la imagen de Cristo crucificado, aunque este es un tema en el cual los relatos populares no han circundado demasiado. Delma Cabrera Conde fue una de las pocas personas que se ha atrevido a sostener este extremo. Fue también su hermano Tomás quien relató otro signo anómalo. Aseguraba que Celestina no tuvo niñez, a partir que vivía atormentada por lo que veía, lo que generaba temor en su familia. En alguna oportunidad, ella habría manifestado no querer vivir más, y en su círculo cercano era calificada como rara. Estos elementos precedieron de cierto modo lo que se transformaría en un punto de inflexión en la vida de doña Celestina, cuando a los 33 años, viajando en carruaje junto con su padre y su hermana, presumiblemente en la zona de paraje Duraznito, manifestó sentir frío en su cuerpo y que le era posible ver más lejos de lo que habitualmente podía hacerlo, tratándose de su primera visión. De inmediato le anticipó a su padre que detrás de unos árboles, al lado de una piedra, había un hombre tirado. Su padre expuso su incredulidad, ya que desde ese lugar no se veía nada. Siguieron marchando y a unos 50 metros aproximadamente el caballo se detuvo y no avanzó más, por lo que decidió bajar y dirigirse cautelosamente hasta la piedra señalada. Allí encontró a un hombre tirado, lo que los habría dejado atónitos. Fue desde entonces que comenzaron a trascender sus visiones, en un marco de comunicación lento, rústico e indirecto, que le irían asignando lo que posteriormente le significó gran reconocimiento. Otra versión acerca de sus dones fue planteada por la maestra Micaela Drobandi. La docente manifestó en una nota de prensa que durante la agonía de su padre, durante 7 años, doña Celestina lo estuvo acompañando de manera tenaz. Tras la muerte de éste, surgieron sus poderes, tal cual coincide un testimonio ofrecido por Tila y Chola Pérez en un reportaje que les realizara el periódico La Línea en el año 1997. En definitiva, ambas versiones se han entrecruzado y prevalecen siempre de acuerdo al receptor. Lo que no está claro es en qué preciso momento comienza con la atención de personas. Se especula que fue recién luego del fallecimiento de su padre. Sin embargo, recientemente surgió una nueva versión familiar, en donde se afirma que, de jovencita, era visitada por personas que se asomaban por la ventana de su dormitorio para llevarle niños con empacho y otras molestias. Esto habría acontecido en su casa paterna de Santa Catalina, cuando comenzaba a dominar sus dones, se asegura. De acuerdo al inmenso anecdotario que sostiene el mito de doña Celestina, se dice que ésta poseía los atributos de evidencia y sanación. Cuentan que era capaz de adelantar el motivo que los había traído a consulta, o de velar tramas encubiertas que pretendían poner a prueba sus poderes. ¿Qué protocolo de acción marcaba el encuentro con sus pacientes? Mayoritariamente se coincide con un trato distante, en el que casi no existía contacto físico. Ella tomaba su pañuelito, otros señalan que el delantal, y como que lo apretaba y daba vueltas mientras hacía unos rezos. Luego de unos instantes
ella decía con exactitud qué le pasaba a esa persona o qué debía hacer o tomar para curarse, recordó Micaela Drobandi. Un dato en el que se coincide es la manifiesta virulencia que le provocaba cuando le sugerían daños a terceros, lo que en ocasiones generaba que quienes se acercaban con tales proposiciones fueran despedidos de su domicilio. Si bien recibía las atenciones dinerarias y de distintos efectos, nunca cobró por atender personas. Incluso en varias oportunidades, cuando decidía derivar sus pacientes a los médicos, les ofrecía dinero para cubrir los costos de la consulta y traslado, para el caso que fuera en otra localidad. Lo que Dios me da por una mano, se lo devuelvo por la otra. Era una frase recurrente cuando se abordaba el asunto. Si bien todos buscaban en ella soluciones, no parecía tener reparos en descartar curas o remedios para los casos en los que no lo evidenciara. Definitivamente se puede concluir que era tajante y de ningún modo complaciente, como se podría suponer. Incluso se la describe con tristeza y angustia cuando abordaba casos de este tipo. La visión cultural de ese entonces, en donde la medicina recién comenzaba a formar parte activa de la vida social, sin duda favoreció la propagación de su fama, por lo que sus acciones se fueron expandiendo por cada rincón del país e incluso fuera de fronteras. La estación Drable pasó a ser un destino cierto para quienes requerían una consulta. Arturo Michelena recuerda que llegaban a este lugar ómnibus de la empresa Pasilio, más tarde Ciudad de Dolores, y La Honda, que hacía su parada en la intersección de lo que hoy es la calle 15. En ese lugar, la señora Matilde, la Piringa, Maciel, recibía a los visitantes para guiarlos a su domicilio, administrando grupos que distribuía fundamentalmente durante la mañana. Además, ofrecía agua caliente y servicios de estilo, lo que le reportaba propinas que le ayudaban en su sustento. Pero no todos eran aspectos positivos. En ese entonces se tipificaba la curandería como hecho delictivo. Michelena aporta en uno de sus testimonios públicos que el doctor de Bares, primer médico residente en José Enrique Rodó, realizó una denuncia por curanderismo sobre el año 1940, lo que le valió una detención a doña Celestina. Sobre este asunto, Rosita Drobandi aporta que la pena la cumplió en Colonia, estimando además que la fecha pudo ser anterior a la citada. Los relatos orales exponen que allí habría atendido a un familiar del comisario y lo curó. A la noche tuvo la visión que la iban a liberar. Al visualizar, mediante un sueño, una bandera que portaba la inscripción de la palabra libertad, lo que finalmente ocurrió a la mañana siguiente. ¿Cómo no la van a denunciar los doctores si en esa época todos iban a lo de doña Celestina?, planteó Federico Garrido, en relación a ese conflicto que afectaba a la parte denunciante. Se ha deducido que fue a partir de este hecho que su esposo le negaba la posibilidad de atender, para evitar mayores inconvenientes. De todos modos, era su voluntad recibir gente, por lo que se articulaban distintos mecanismos que pudieran disuadirlo, y así concretar finalmente los encuentros. Tanto para Arturo Michelena como Federico Garrido, en muchas oportunidades, Sarute hacía la vista gorda y se retiraba de su hogar para que atendiera con tranquilidad, aunque también recuerdan que de niños debieron escabullirse por los fondos para guiar a más de un paciente, evitando ser descubiertos por el turco, como se conocía al esposo de doña Celestina. Entre tanto, el doctor Sarute expone otra visión sobre la postura de éste y la fundamenta. Tía Celestina quedaba muy agotada. Le llevaba incluso a quedar acostada. No creo que sintiera dolor, pero la obligaba al reposo. Para evadir la fatiga, su esposo exponía la postura disuasiva que se relata. Esta consecuencia no surgía en todos los casos,
solo en aquellos complejos que le demandaban esfuerzo. Recuerdo también que después de recibir a la gente empezaba a bostezar. Era como si tuviera un tremendo sueño. Incluso se le caían las lágrimas, comentó. En su tiempo, algunos se atrevieron a interrogarla sobre sus poderes, si correspondiese ese término. Una de ellas fue Rosita Drobandi, quien en una entrevista ofrecida al periódico Centenario en el 2003 recordó que en una oportunidad le preguntó qué era lo que le permitía ver más allá. A lo que solo le respondió: ¿sabés que sos una curiosa? Otra narración aportada por Micaela Drobandi genera más intriga. Durante la última visita que recibió de parte del doctor José Rudaszewski, este dijo que doña Celestina le había confesado un secreto cuando era joven, el que no podría develar jamás. Su esposa le había pedido que le dijera en más de una oportunidad, aunque finalmente cumplió con su compromiso, por lo que este misterio se fue junto con la vida del facultativo. En tanto que Micaela Crotogini, quien fuera vecina y amiga personal, fue convocada por doña Celestina en su lecho de muerte. Hizo retirar a las demás personas y le susurró algo que no pudo comprender. En su estado no quiso hacerla repetir, por lo que este hecho suma una nueva interrogante. ¿Qué otra incógnita jamás develada giró en torno a doña Celestina? Una reciente declaración de Delma Cabrera Conde asegura que en una oportunidad le dijo a su madre que pasaría un largo tiempo para que surgiese otra persona que la suplantaría, pero ésta debería ser reservada. Una versión similar transmitió a sus familiares Micaela Drobandi, pero con un objeto determinado que detallaremos más adelante. El inmenso anecdotario sostenido por la cultura popular no ha podido dar respuestas aún a semejante misterio, a pesar que se ha intentado de manera sistemática. Todo parece moverse entre las fronteras de la fe y la razón, y así hemos estado transitando por un desierto de certezas, sin rumbos ni destino final. Vamos a dejar por aquí la historia de doña Celestina y haremos un tercer y último capítulo contando anécdotas y relatos de personas respecto de sus dones y sus poderes, para reafirmar un poco más todo esto que hemos estado conociendo de ella en estos días, a través del ensayo de Dustin Armand Pilón, a quien le agradezco enormemente todo eso que escribió y compiló, que está más que interesante, y a la Biblioteca Zona Este, que me hizo posible tener en mis manos este libro para poder compartir con todos ustedes. Les deseo que tengan un buen descanso, sigan con Puerto Cultura, que van a encontrar cosas muy lindas, y bueno, nos encontramos el próximo sábado. Un abrazo. Continuamos en la noche del sábado con Séptimo Arte 21, especial para ver una película, especial para escuchar Puerto Cultura y así enterarse sobre cine antes de ver las películas. Para todos aquellos que semana a semana nos siguen en directo y lo pueden hacer también desde la página web, llega al estudio la escritora y... Perdón. Pero siempre me interrumpe la hinchada. Llega la escritora, la actriz, la comunicadora, la polifacética, la increíble María Noel Requesén, con sus curiosidades del cine. Ya nos venía hablando sobre la historia musical de las décadas de los 40, 50 y 60. Así que hemos colocado la alfombra roja para que ingrese a nuestros estudios. Así que adelante, María Noel Requesén. Señor director, luz, cámara, Requesén. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada sábado. Me encantan las presentaciones de Daniel de este segmento.
Y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada sábado en Puerto Cultura tenemos este espacio llamado Séptimo Arte 21 que conversamos sobre ¿qué? Bueno, sobre el séptimo arte, sobre cine, su género cinematográfico, los referentes, datos curiosos, etcétera, etcétera. Como ya saben, a mí me gusta hacer un resumen de lo que venimos conversando y ya hace unos varios programas que estamos conversando sobre uno de los géneros cinematográficos que tal vez no sea de los más conocidos o favoritos de la gran audiencia, pero sí es uno que a mí me gusta mucho, que es el género musical. Comenzamos antes creo que del último programa de febrero, comenzamos este género, después lo dejamos un poco de lado porque tuvimos que hablar dos episodios, tuvimos que hablar de los premios Oscar, después vino Semana Santa y teníamos que hablar del cine referido a esta semana tan importante, y hace 2 o 3 programas retomamos los musicales en el cine. Hablamos de sus inicios, primero hablamos de sus características, de qué es una película musical, ¿no? Cuáles son sus características, qué tiene que tener un film, un largometraje para hacer un musical. Que no es solamente música, porque música tiene muchas películas que eso no las hacen pertenecer a este género. Bueno, después hablamos de sus inicios, de los años 20, los 30, y el sábado pasado hablamos de un par de décadas que fue de mucho éxito, que son las del 40 y las del 50, con grandes estrellas como Gene Kelly y un clásico de clásicos de este género, que es Cantando bajo la lluvia. Y también dijimos que ya eso fue en la década entre 40 y 50, y al principio de los 60 comenzó hay quienes le dicen la edad de plomo. Yo me inclino más por un poco la debacle de este género. ¿Por qué? Bueno, porque pasa con muchos géneros que tienen mucho éxito, se hacen muchísimas películas. ¿Y qué sucede? Las historias empiezan a repetirse y a volverse tediosas y aburridas. Pasa con todos los géneros que tienen en algún momento tienen un auge y surgen grandes estrellas y grandes clásicos, y después todas como que el resto que viene atrás tiende como a repetirse, y hasta parece que una película fuera una copia de la otra. El musical le pasó eso. Parecería ser que se quedaban sin ideas, entonces parecía todo repetitivo y una película copia de la siguiente. Entonces los años 60, salvo allá por principio de los 60, que podemos contar Amor sin barreras, que fue un éxito, que ahora se hizo de Steven Spielberg, ya les contaba el sábado pasado, que lo trajo hace un par de años, que se puede ver creo que en Disney Plus, en una plataforma de streaming, pero bajó todo, bajó las historias, como que desapareció, podríamos decir, el cine musical. ¿Hasta qué año más o menos? Bueno, hasta el principio hasta los 70. En 1972 se estrena Cabaret con Liza Minnelli. Cabaret fue un éxito, tanto es así que lo trasladaron a lo que es a musical en teatro en Broadway. Se hizo muchas veces, no solamente en Broadway en Nueva York, se hizo en Buenos Aires, se hizo en Montevideo también. Dentro de Montevideo parece mentira, pero sí, en Uruguay ha habido en teatro algunos musicales, poquito tiempo y no con toda esa mega producción de otras plazas teatrales, pero se hizo. Y también Liza Minnelli ya sobre finales de los 70, en el 1979, sí, y All That Jazz, también más o menos del estilo, pero ahí comenzó un poco a resurgir este género cinematográfico que había quedado como un poco olvidado, ¿no? También también por fines de los 70 se estrena una película que fue un fenómeno, que también se trasladó
a musicales en teatro, y creo que se hizo alguna remake también en cine, ¿cuál es? Gris, con John Travolta y Olivia Newton. Gris es una de los musicales súper clásicos que se siguen viendo hasta el día de hoy, y John Travolta, yo creo que el estrellato de John Travolta fue gracias a Gris. Pero ¿qué sucede con este género? Este género se apoya en otro, no es que el género musical sea, sí, el género musical podríamos decir que se apoya en otro tipo de género cinematográfico para resurgir. Cuando estábamos terminando el programa de la semana anterior, les dije que hoy íbamos a traer a colación un género que ya habíamos tratado al inicio de Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura, que ¿cuál es? El cine animado. ¿Y por qué? Porque gracias al cine animado empieza a resurgir el género musical. ¿Y por qué? Me dirán, pero no, el que tiene que ver uno con el otro, tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque las películas de cine animado, ya sabemos que si hablamos de cine animado tenemos que hablar de Disney, que es la gran productora del cine animado. ¿Qué pasa? Son películas básicamente musicales, sí, de animación, dibujitos animados, para llevarlo más al lenguaje cotidiano, son dibujitos animados, pero que sus diálogos y pensamientos de los protagonistas están hechos con canciones. ¿Y en qué año empieza a resurgir esto? Bueno, a fines de los 80. ¿Con qué? Con La Sirenita. Después de la Sirenita, que es de 1989. Después viene El Rey León, 1994, El Jorobado de Notre Dame, La Bella y la Bestia. Bueno, todas las películas de cine animado que se les ocurra le dieron el empujón al musical para que vuelva a resurgir en el cine. Hay algunas que tienen más musicales que otras, pero más o menos son todas, el cine animado se basa en la música, entonces comienza el resurgimiento. ¿Y qué pasa también? Bueno, esto estamos hablando de fines de los 80, principios sobre todo la década del 90, en cine animado. No vamos a repetir todo lo del cine animado, pero hizo resurgir el género musical. ¿Y qué pasó? Se avivaron. Las grandes productoras lo que tienen, vuelve a funcionar el musical, vamos a hacer el musical. Entonces, ¿qué pasó? Vino una época, a principios de los 2000, con grandes, pero grandísimos musicales. Mi favorito de los musicales, Moulin Rouge, de 2001. Moulin Rouge es una historia de amor, ya la conocen, bueno. Moulin Rouge es el musical con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Éxito de taquilla, muy buenas críticas. Es más, creo que estuvo, si mal no recuerdo, estuvo nominada a Mejor Película en los Oscars. Y cuando un musical llega a ser nominado a los Oscars es porque es muy bueno. Chicago en 2002, que Chicago en el 2002 arrasó con todo en los Oscars, Mejor Película, actuaciones, etcétera, etcétera. Después Disney pasó a hacer musicales con personas, carne y hueso, uno muy famoso, High School Musical. Después siguió también con películas animadas, y después también están más sobre finales de los 2000, casi llegando al 2010, Mamma Mía, Los Miserables, y para mí el clásico de esta época de los musicales del 2016, que es La La Land. La La Land, recuerda, creo que lo mencionamos en uno de los dos programas sobre Oscar, era la favorita a ganarse el premio Oscar a Mejor Película en el 16. El actor, ahora no me acuerdo el nombre, de que sacó el sobre para decir la película, dijo La La Land, y al final la ganadora no era La La Land. Hay una confusión muy rara, no quedó, hasta el día de hoy no queda muy claro, pero La La Land es de los últimos, de la última década, el gran musical. Ahora se hizo de nuevo Amor sin Barreras, que ya lo dijimos, y bueno, es como que gracias al cine animado y fines de los 80 y los 90, este género empezó a resurgir, y lo que está teniendo ahora el género, que podemos mencionar La La Land, hasta podemos mencionar Barbie,
del año pasado, la película Barbie, que rompió todos récords de taquilla, etcétera, etcétera, también tiene muchos musicales. Es como que este género empezó a resurgir y empezó a tomar historias muy interesantes, y al hacerlas musicales se pueden contar historias muy buenas de una manera tal vez no, como que empezaron a unir grandes temáticas, grandes historias con la música, entonces está como empezando a resurgir y grandes actores están eligiendo hacer el musical y como que se están sacando esa cosita de vergüenza. Bueno, hasta acá llegamos con el género musical. Pensé que iba a seguir un par de programas más, pero no, hasta acá llegamos y no les voy a decir de qué vamos a hablar, de cuál es el próximo género cinematográfico del que vamos a hablar. Les voy a dejar la sorpresa. Muchas gracias por estar ahí y quédense con más Puerto Cultura en Difusora Soriano. Chau, chau. Seguimos al aire en Puerto Cultura y está sintonizando Difusora Soriano 1210 AM. Ahora es momento de dejarse llevar por la cadencia, por el ritmo, por las palabras que se unen y se aman, por lo exquisito de la poesía, porque vamos al encuentro con la increíble escritora Paula Enoder, quien ya tiene un libro nuevo y espero que dentro de poco también lo mencione aquí en este espacio. Pero hoy Paula Enoder se va a referir a otra gran escritora, que es Cristina Peri Rossi. Y Paula nos hace la siguiente introducción. Las palabras son espectros, piedras abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Con ustedes y con nosotros, Paula Enoder y Cristina Peri Rossi, aquí en Puerto Cultura. Cristina Peri Rossi. Las palabras son espectros, piedras abracadabras que saltan los sellos de la memoria antigua. Cristina Peri Rossi nació el 12 de noviembre de 1941 en Montevideo. Es poeta, novelista, traductora, cuentista y activista política. Es una de las escritoras que empieza a escribir después del boom latinoamericano. Recordemos que Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y muchos otros lograron su consagración en los años 60. Desde la década de 1980 se hizo común hablar de escritores post-boom, la mayoría de los cuales nacieron durante los años 1940, 1950 y 1960. Peri Rossi pertenece a un grupo de escritoras latinoamericanas como Nélida Piñón, Isabel Allende, Rosario Ferrer, Elena Poniatowska, que lograron su reconocimiento a fines del siglo XX. Fue a una escuela primaria pública y después al Liceo Público Rodó, donde completó el bachillerato entre 1958 y 1960. En 1960 ingresa al Instituto de Profesores Artigas. Estudió literatura comparada, además de enseñar en el bachillerato. Ganó la cátedra en 1964 y dictó cursos en varias instituciones. Además, Peri Rossi se unió al Frente Amplio como miembro independiente. Esta relación, junto con su participación en el semanario Marcha, cerrado por los militares en 1974, y en el entonces diario comunista El Popular, concluyeron en amenazas a su vida y su posterior exilio. Aunque los bisabuelos de Peri Rossi eran italianos tanto por el lado materno como paterno, cuando tiene que emigrar el 4 de octubre de 1972 por la represión de la dictadura cívico-militar instalada en Uruguay, se exilia en Barcelona hasta el presente. Colabora para el diario 16, El Periódico y Agencia F. Ha traducido al español obras de Clarice Lispector, Graciliano Ramos y Monique Wittig. En 2021 fue galardonada con el Premio Miguel de Cervantes. Los anteriores uruguayos galardonados con el Premio Cervantes fueron Ida Vitale en 2018 y Juan Carlos Onetti en el año 1980.
Tengamos en cuenta que con Peri Rossi solo 6 mujeres han ganado el premio Cervantes desde sus inicios en 1976. Peri Rossi cuenta con una obra muy extensa. Voy a realizar un resumen. Debutó en 1963 con Viviendo, una recopilación de cuentos, y posteriormente, en 1968, publicó los relatos Los museos abandonados. Publicó su primera novela, El libro de mis primos, 1969, Premio Biblioteca de Marcha. En 1984, publicó La nave de los locos, considerada la novela hispana más importante después del boom latinoamericano. La nave es una alegoría del exilio y de la exclusión por motivos de política, género y sexualidad. Entre tanto llegaron las novelas El amor es una droga dura, 1999, Todo lo que no te pude decir, 2017, así como los relatos Habitaciones privadas, 2012, Los amores equivocados, 2015, casi todos publicados por la editorial Menos Cuarto. Destacan los libros de poesía Estado de exilio, 2003, Estrategias del deseo, 2004, Mi casa es la escritura, 2006 y Habitación de hotel, 2007, así como la galardonada PlayStation, 2009, sobre la desmitificación de todos los rituales de la vida urbana y una gran soledad. En 2014 publicó el libro Julio Cortázar y Cris, un retrato testimonial de la relación que compartieron durante su breve exilio en París. En 2020 publicó La insumisa, editorial Menos Cuarto, una novela autobiográfica. Mucha de su obra trata sobre el exilio. El poemario, Descripción de un naufragio, 1975, la colección de cuentos breves Una pasión prohibida, 1986, La tarde del dinosaurio, 1976, es un volumen de cuentos con prólogo de Julio Cortázar. El Museo de los Esfuerzos Inútiles, 1983, es otra colección de relatos sobre el distanciamiento. Sobre el poemario Estado de exilio, 2003, Peri Rossi señala: la presente edición reúne los poemas inéditos de Estado de exilio, Premio Rafael Alberti, y correspondencias con Ana María Moix. La decisión de reunirlos en este libro se debe al tema común, el exilio, al que me enfrento con economía, dureza y emoción contenida, con ironía, sarcasmo y espíritu lúdico, dos formas muy distintas para un mismo desgarramiento. Según el crítico Seymour Menton, Peri Rossi es una de las cuentistas contemporáneas más destacadas de Uruguay a partir de los años 50, mientras que los editores de la revista Confluencia dicen que es considerada una de las escritoras más importantes de habla castellana, traducida a más de 20 lenguas, incluidas el yiddish y coreano. Para Peri Rossi, el exilio es una experiencia personal, porque tuvo que abandonar el país a causa de la situación política. En una entrevista realizada el 17 de octubre de 2004, titulada Del deseo y sus accesos, una entrevista a Cristina Peri Rossi por Aina Pérez Fondevila, Peri Rossi señaló que no tenía de qué vivir en Uruguay. Cuando cayó la dictadura, me di cuenta de que había vivido 14 años con nostalgia de Montevideo, una nostalgia horrorosa, y ahora no tenía ganas de tener nostalgia de Barcelona. Para tener nostalgia, sigo teniendo siempre la misma. Además, uno no se exilia porque quiere, se exilia porque tiene que salvar el pellejo, y creo que, dentro de esa insensata geometría que es la vida, un acto involuntario no tiene que ser respondido con un acto voluntario como es volver. Estrictamente, no se puede volver porque es un tiempo que ya no existe. En otra pregunta, ¿es el enamorado un exiliado? ¿El enamorado es un escritor?
Peri Rossi responde, sí, en el sentido de que cuando uno se enamora, aflora de pronto el inconsciente con enorme intensidad. A otra pregunta, ¿y todo escritor es un exiliado también? Peri Rossi contesta, en la medida en que yo creo que el escritor no tiene que integrarse, no tiene que aceptar todos los valores de la sociedad en la que vive, en la medida en que en algún lugar es un revolucionario, sí, lo creo, pero también el enamorado es un revolucionario, porque no hay nada más grande que el desorden amoroso. Para cerrar el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Peri Rossi titulado El viaje, que aparece en su poesía completa, Colección Visor de Poesía, publicada en España en el año 2022. Mi primer viaje fue el del exilio, 15 días de mar, sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal, 15 días de agua sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía dónde iba, no conocía el puerto de destino, solo sabía aquello que dejaba. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia, los papeles para escribir, la angustia para vivir con ella, compañera, amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada, y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. ¿Cuánto pesa lo imprescindible? A veces preferiría no ir a ninguna parte. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Bien amigos, estamos en la 1210 AM, Difusora Soriano, en Puerto Cultura, y vamos al catálogo de la editorial Moadencroft, donde vamos a iniciar esta serie siempre de 4, pero iban a ser 5 libros. El primer libro que les voy a mencionar es El elefante rosado habla, de la escritora Fabiana García. Es un libro que tiene como propósito la visualización del elefante rosado, que trata sobre lo que es el consumo problemático. Refiere a todas las adicciones. Una situación que nadie ve, o mejor dicho, nadie quiere ver, pero este libro lo que hace justamente es enseñarnos a detectar el problema antes de que sea demasiado tarde. El elefante rosado habla, de Fabiana García, recién salió al mercado, se está distribuyendo en librerías, o sea que en una semana más ya pueden pedirlo a su librero amigo. El libro todavía no fue presentado al público. Luego continuamos con el gran poemario de Sandra Rush, De luces y sombras, un poemario también exquisito, con el prólogo del famoso dramaturgo Dino Armas, quien también la acompañó en la presentación del libro. Bellísima la poesía de Sandra Rush, una poesía, como siempre digo, muy ajustada al tiempo en que vivimos, porque es lo que tienen los poetas. Los poetas decodifican las necesidades de la sociedad en las palabras justas, y así Sandra Rush lo interpreta y lo expone en De luces y sombras, disponible en todas las librerías del país. Continuamos con la nueva novela de María Noel Requesens, La pequeña biblioteca, que ya la hemos mencionado varias veces, pero todas estas son obras nuevas y hay que seguir apoyando a los autores nacionales.
Aquí la contratapa dice que una pequeña biblioteca en una parroquia es la testigo del encuentro entre Francisco, seminarista, y Magdalena, una periodista que llega para entrevistarlo. Entre aquellas paredes llenas de libros de filosofía, religión y algún extraño romance, el joven seminarista comienza a mirar como si fuera un hombre libre a la impertinente entrevistadora. Una gran novela que se las recomiendo también. El cuarto libro de esta serie que estamos mencionando hoy es Devenir de mujer, de la escritora Gladys Ledesma. Es una novela con pinturas, que no solamente es la tapa, sino también dentro de la novela hay pinturas del artista plástico Marta Esconder, una artista reconocida en nuestro país y en el exterior. Devenir de mujer trata sobre lo que le cuesta a su protagonista, Ana, le cuesta sobreponerse al mundo, al sistema, todos los problemas que una mujer tiene para hacerse valer en la vida, y Ana debe luchar contra eso y sobreponerse. Una gran historia de vida que refleja mucho la realidad. Devenir de mujer, de Gladys Ledesma. Y cerramos con un libro infantil que salió la semana pasada al mercado, Un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti. Esto es una literatura para los más chiquititos, de 2 a 6 años. Edenat es un lugar maravilloso que representa el Edén y la naturaleza. Allí todo es paz, armonía y amor. Los dibujos son de la propia autora y están muy bien elegidos por sus trazos, sus colores, su brillo. Un libro especial para los más chiquitos. Un lugar llamado Edenat, de Diosma Piotti. Devenir de mujer, de Gladys Ledesma. La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén, de Luces y sombras, de Sandra Rouge, y El elefante rosado habla, de Fabiana García. Nos encontramos el próximo sábado con otros libros, y estos también, seguimos hablando de estos libros también, de Editorial Moadencroft. Bien, queridos escuchas, continuamos en Difusora Soriano, estamos en el último tramo del programa, haciendo el análisis de un clásico de la literatura infantil y juvenil, como es Blancanieves, que lo hemos ya tratado en los últimos 2 programas. En este segmento, palabras más, palabras menos. Habíamos visto que Blancanieves representa o encarna al adolescente que se va, huye de su casa, huye de la madrastra, pero nuestra interpretación más próxima es en la visión de Blancanieves, o sea, del adolescente, con todos los problemas que tiene, y de repente está interesante, como lo hicimos, observar también cómo sería la historia si fuera vista a través de la madrastra o a través también de un observador que vea las dos, ¿no? Y ve la historia desde la perspectiva más neutral de lo que podría estar ocurriéndole a Blancanieves, y no la historia tal cual nosotros la vemos o la leemos desde la perspectiva de la propia protagonista. Entonces veíamos que Blancanieves representa así la humildad, también la perseverancia por todo lo que ocurre, la bondad, y también representa el conflicto, y el conflicto edípico de la joven en su pubertad, que entra en rivalidad con la madrastra o también con la madre. Son distintas formas de interpretar la situación de Blancanieves que debemos hacer. Es un buen ejercicio para razonar todos los aspectos que la historia involucra. Tiene todas estas enseñanzas que en aquellos tiempos, hablaban 1812, se transmitían de esa manera para los niños, y que, bueno, el miedo era lo que primaba, ¿verdad? Entonces, a través de esta situación es como se podía entender el mensaje. Hoy ya lo hacemos de otra manera, también por suerte. El cazador, habíamos visto que está vinculado al reino y tenía también una investidura de orden real, aristocrática, y era quien mantenía alejado del reino a los animales peligrosos, pero también el cazador representaba, en este caso, la figura más paternalista, que no está
y lo representa el cazador. También habíamos visto que el bosque significaba la etapa de maduración de Blancanieves, que ella queda sola en el bosque y sola debe enfrentarse a todos los miedos, a todas las dudas. En la película, les menciono la película porque uno lo tiene más visual, ¿no? Es el momento en que ella queda allí sola y los árboles como que se le abalanzan encima con las ramas y la quieren atrapar y los ojos la miran y ella corre desesperada por el bosque y así llega a la cabaña donde están los enanitos, ¿verdad? La cabaña en principio conecta consigo misma, con su yo interior, porque ella allí en esa situación no puede hacer otra cosa más que madurar en ese bosque simbólico donde Blancanieves se encuentra con todos los conflictos, ¿no? Y ahí están todas sus incertidumbres también. Y tenemos las experiencias que ella va a vivir a partir de ese espacio que encuentra en la cabaña, ¿no? Pero entendamos que son todos símbolos, ¿no? Estamos viendo siempre el punto de vista de Blancanieves y no de la madrastra, por eso le decía al comienzo que es importante plantearse las cosas desde otra perspectiva. Los enanitos representaban la voz interior de la adolescencia, que son los que le dicen a Blancanieves: tú puedes, tus padres han sido severos contigo, sobre todo la madrastra, ¿no? Pero tú te puedes imponer. El espejo que está en la historia, donde la madrastra se mira y se pregunta quién es la más bella del reino, y el espejo le dice Blancanieves. Uy, ¿para qué le dice eso, no? Pero esto representa el proceso de lucha que existe entre esa etapa de la adolescencia entre padres e hijos. Si bien la historia muestra a la madrastra queriendo ser la más bella, en realidad podría ser la visión de Blancanieves queriéndose sentir ella la más bella, sin competencia ninguna. O sea, entendamos que la historia está contada a favor de Blancanieves porque es donde nos lleva el cuento, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos también desde ese lugar donde puede estar sucediendo otras cosas. Y creo que esta forma es la mejor forma de enriquecer esta historia. Después nos queda por hablar también sobre que, bueno, Blancanieves precisa ese momento de reflexión, de maduración en la cabaña con los enanos, donde recuerden que los enanos son todos los conflictos que ella tiene, ¿no? Donde el sueño y incluso la caja de cristal para ella simbolizan esa etapa profunda de cambios, del despertar sexual de la mujer. Luego aparece el príncipe. Pero ¿quién es el príncipe? Es una figura que representa no a un joven que quiere estar con Blancanieves. Es una situación diferente, en la que Blancanieves es una mujer digna de ser amada. Y no es con cualquier hombre, es con alguien digno, con el que ella ha elegido. Eso es lo que representa el príncipe, es un símbolo. No por esto debe ser alguien de la nobleza. El príncipe es un concepto de nobleza en lo que es la nobleza de corazón, la pureza del sentimiento. El cuento nos dice que ellos se enamoran, pero que los enanitos no aceptan al príncipe. Pero recuerden que los 7 enanitos son la voz interior de Blancanieves, y estas voces son las que ella escucha. Es su voz interior, que además duda si se va con el príncipe o no se va. Ella no está convencida. En la historia hay también 3 aves más importantes. Las aves son los mensajeros, representan eso, ¿no? Los mensajeros. Cuando el personaje está en conflicto, el ave viene y ayuda. Estos pájaros están también presentes en otros cuentos. Son un recurso literario que hay que entenderlos de esa manera. Por ejemplo, el búho. El búho representa la sabiduría. El cuervo representa la conciencia. Y la paloma es el amor. Cuando Blancanieves despierta, lo hace ya consciente y segura de lo que va a hacer. Y aquí vemos una transformación del personaje y da un paso en una
situación compleja, ¿no? Pero porque es equilibrada en lo que hace, y este caso lo hace en dirección al ser que ama y con el que se identifica. En este caso es importante contar este cuento porque hay muchas personas adultas que no tienen resueltos estos conflictos internos, porque no fueron resueltos en la juventud. Hay una frase que dice que los cuentos para niños fueron escritos para que los niños se duerman y los adultos despierten. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Me apuro un poco porque uno lo va haciendo y va mirando el reloj, porque el tiempo en un programa de radio cuenta y cuenta mucho. Amigos, nos vemos el sábado que viene con otra historia para analizar. Muchas gracias. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque como siempre digo, de eso se trata. Se trata de compartir un momento, aunque sea virtual, entre amigos, una noche de sábado donde uno a esta hora ya se está distendiendo, o si estás en el trabajo, en un turno nocturno, te estamos acompañando. Así que nosotros nos sentimos felices por ello. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que nos han permitido desembarcar para realizar Puerto Cultura. Y también al equipo de producción que nos ayuda para que este encuentro suceda y el programa pueda ser subido también a YouTube. Nos despedimos. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, en nombre de María Noel Requesén y en nombre de Paula Enoder, le damos las gracias por acompañarnos y volvemos a encontrarnos el próximo sábado. También le mandamos saludos a nuestros queridos amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que siempre nos esperan allí y disfrutan este programa. Y nosotros, sabiendo que están ustedes, tocamos el cielo con las manos, la noche del sábado con las manos. Amigos, no se vayan, que la programación de Difusora Soriano continúa y recuerden que Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido.